Hoy nos tiene aquí un tema muy importante. De pronto, no quiero alarmarlos, porque de pronto ese título, no inviertas ahora, de pronto era un poco, y en los correos se los explicamos, lo que no queremos alarmarlos, sino que ustedes logren tomar conciencia. Y ahí es donde viene lo importante de todo esto. Miren, lo más importante antes de invertir o antes de responder o darle a alguna otra, a una persona un sí de voy a hacer un negocio contigo o voy a hacer una inversión contigo o vamos a comprar esta inversión, antes de invertir debes de responderte estas preguntas. Y aquí quiero que empecemos a trabajar juntos ya de lleno en este taller. Y la primera pregunta que te debes hacer es ¿cómo está tu situación financiera actual? Respóndete esa pregunta o por lo menos escríbela. La segunda pregunta es, ¿necesitas tener recursos disponibles en el futuro próximo? O sea, ¿necesitas tener recursos en el futuro que estén, digamos que a corto plazo? ¿Y cuáles serán tus necesidades financieras a futuro, a mediano y largo plazo? Entonces, quiero que te empieces a hacer estas preguntas y anótalas. Otra pregunta es, ¿cuál es el objetivo de hacer esa inversión? Porque este webinar es para personas que o están invirtiendo, o quieren invertir, o tienen miedo a invertir, o tienen recursos en estos momentos, tienen dinero. Y yo lo coloqué muy claramente. Le estoy diciendo que una persona que no tenga ahorita cómo hacer una inversión, pues este webinar no es para él, ¿cierto? O que de pronto quiere enterarse porque próximamente está pensando en hacer una inversión. Quiero que te vayas haciendo estas preguntas y anótalas. ¿Qué hace tan importante esa inversión que piensas hacer para ti? ¿Y cómo sabes que esa inversión es lo que quieres hacer? ¿Y qué vas a ver en ti? Ojo lo que te estoy diciendo, cuando logres los resultados de esa inversión, ¿qué vas a ver en ti? ¿Y cómo sabrías que lograste hacer una inversión productiva o una inversión sabia? ¿Cómo lo sabrías? Si todas estas respuestas que te estoy haciendo, tú que estás ahí, me estás escuchando, ¿te quedas tranquilo? Si te quedas tranquilo y estás tranquilo, está muy bien, vas por buen camino. Pero si tienes una gota de incertidumbre, ahí las cosas cambian. ¿Sí? Porque si estás tranquilo y te sientes tranquilo, estás listo para invertir. Entonces, sí, invierta. Pero si estás lleno de incertidumbre, de dudas y de miedo, no inviertas. Ese es el mensaje que te quiero dar. No estás listo para invertir. ¿De acuerdo? Levánteme la mano que ustedes que están ahí, levánteme la mano quien ha comprendido un poco el mensaje que yo he querido llevar con este webinar. Ahí de los que están. O todavía están perdidos y no entienden de pronto cuál es el mensaje que yo quiero llevarles. Muy bien. Excelente. El tema de las inversiones es que tú tienes que estar preparado para invertir. Si no estás listo para invertir, si en este momento no tienes un colchón financiero por lo menos de 3, 6 meses, un año de tus gastos, si estás lleno de deudas, si no tienes ahorros, si no sabes qué hacer con tu plata, no estás listo para invertir. Y eso es clave y fundamental en este tipo de proceso. Entonces, recuerda que la importancia de hacer inversiones es que sean seguras y rentables, que esas inversiones que tú hagas eh, te generen esa rentabilidad que tú esperas. Porque una de las preguntas más frecuentes que me hacen siempre las personas es, Fito, ¿dónde invierto mi dinero? Y a mí eso me causa una gran curiosidad, una persona no sepa dónde colocar su dinero.
Fito, ¿dónde invierto mi dinero? Ahí me está mostrando una falta de educación financiera de esa persona inmediatamente. Fito, ¿cómo multiplico mi dinero? Esas son las preguntas que frecuentemente me hacen por redes sociales, por correo, en conferencias. Entonces, yo no suelo dar una respuesta directa. ¿Por qué? Porque depende de muchas variables. Claro, depende de tu situación financiera y de todas estas preguntas que te dije inicialmente. ¿Ya? Entonces, yo no suelo decirle a la persona qué hacer, ¿sí? Pero sin embargo, aquí viene lo que tú decidas hacer con ese dinero. ¿Qué es lo que te tiene que dar a ti? Tranquilidad financiera. O sea, aquí viene lo más hermoso de todo lo que estamos conversando. Que lo que tú decidas te dé tranquilidad a ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a asumir unos riesgos. Los riesgos se pueden minimizar, pero los riesgos no se eliminan. ¿Ya? Tú los puedes minimizar. Tienes que tener muy claro, primero, cuáles son los costos de esa inversión que vas a hacer y la probabilidad de la pérdida o de la ganancia, porque un activo puede dejarte pérdida o ganancia. Entonces, sí me hago entender lo que les quiero decir. O sea, es muy importante primero hacer un autoanálisis, saber mi situación, saber cómo estoy yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy inseguro, si yo estoy intranquilo, si a mí haber colocado esa plata en ese activo, en esa inversión, lo que me genera es que me quita la paz, ¿para qué lo hago? Entonces, no inviertas así. Ese es el mensaje que te quiero dar en el día de hoy. ¿Sí me hago entender? Entonces, no deberías invertir tu dinero. ¿Cuánto? Aquí hay 5 cosas que te quiero dar. Dale, toma nota ahí. 5 cosas que te quiero dar donde no deberías invertir tu dinero. Primero, si no entiendes bien la inversión, no inviertas. No, es que yo no entiendo cómo funciona eso. Las criptomonedas, no tengo ni idea. No inviertas en eso. Los commodities, no conozco cómo funcionan. No inviertas en commodities, por favor. Porque si no sabes cómo funciona, ¿para qué te vas a meter en algo que no sabes? Entonces, si no entiendes bien la inversión, no inviertas. Si los riesgos de la inversión no están claros para ti, no inviertas. No entiendes los riesgos, no sabes qué riesgo estás asumiendo al comprar ese activo. No inviertas. Entonces, evita las inversiones que no generen ingresos recurrentes y no inviertas tu dinero donde te cobren una comisión, o sea, una intermediación, a menos que tengas otras opciones. ¿Qué significa? Vamos al banco y creemos que el banquero nos va a asesorar financieramente. Mira, el banquero no le interesa a tú qué va a pasar contigo. A él lo que le interesa es ganarse una comisión contigo. Eso es lo que le interesa. Él es un intermediario. ¿Cuál producto crees que te va a ofrecer la banca? Al que mejor le paguen comisión a ellos. ¿Qué producto es lo que te ofrecen a ti? Tarjetas de crédito, porque pagas la tasa de usura. ¿O no? ¿Qué acciones te ofrece el banco? Las acciones del propio banco de ellos. Esas son las opciones que te ofrecen. Y tú le crees. Es increíble. Hay conflicto de intereses. Yo no puedo comprar, yo no puedo dejarme asesorar por la decisión mía, esa persona gane plata. Yo no puedo permitir que alguien me asesore a mí que por la decisión de yo comprarle a esa persona, él gane dinero. Entonces, no inviertas tu dinero donde te cobren una comisión como intermediario. No todos al tiempo. Hola Fito, ¿cómo estás? Roger. Hola Roger, ¿cómo está Roger? ¿Qué te has llevado hasta ahora, Bien. Roger? Bueno, el punto que tú dices que no conoces, no inviertas, ¿cierto? La pregunta también sería, en ese caso, si yo no conozco de un tema, pero busco que me asesore, me hago Muy entender, bien, es decir, esa es muy buena pregunta. Ahí el tema es quién es ese asesor. Tiene que ser un asesor. Yo busco un asesor que haya hecho muchas veces lo que yo quiero hacer y tenga éxito.
Pero un asesor que nunca lo haya hecho, por ejemplo, muchas veces nos pasa con la bolsa, los comisionistas de bolsa o los corredores de bolsa te venden acciones que ellos no compran y te las recomiendan. Lo mismo los banqueros, te recomiendan productos que ellos no tienen. No, hazlo. Y tú lo hiciste. No, no, yo no lo he hecho, pero es bueno. O sea, aquí la clave es tú tener que ese asesor tenga experiencia y esté haciendo eso, Roger. O sea, que él lo entienda y lo haga bien y tenga éxito. ¿Me hago entender? Correcto. Fito, y otra cosa importante también es que muchas veces, a pesar de que tenemos los asesores, por ejemplo, el financiero, el contable, el tributario, no le preguntamos. Y entonces ya cuando viene, haces la inversión, entonces no tuviste en cuenta, como tú decías, impuestos. He visto esos casos. Ah, no sabía que tenía que pagar un impuesto X, una ganancia ocasional. No sabía que eso tenía que pagar unos prediales tan costosos. Entonces son temas muy importantes también. Maravilloso. Mira lo que está diciendo Roger, es lo que siempre repito en todos mis entrenamientos y aquí tengo muchos alumnos y muchos clientes aquí que están colgados. Las inversiones no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo. Y si no tienes un equipo, no hagas inversiones. Ahí está Roger, Roger es mi contador y no es es una empresa que se llama RCA, que hay 7 contadores especializados ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que el trabajo de las inversiones, lo que está diciendo Roger es cierto, es un trabajo de equipo. Hay que tener abogados, contadores, evaluadores, un equipo como lo tengo yo. Yo no hago inversiones solo. Yo no me las sé todas. Yo tengo un equipo que me orienta y me ayuda para entender todo esto, porque yo no soy economista, yo no soy contador. Y muchos dirán, bueno, Fito, pero entonces ¿tú por qué enseñas esto? ¿Por qué soy experto en finanzas? ¿Qué es lo que hace una persona que sea experta? La experiencia, o sea, la práctica hace al maestro. Un maestro son horas y horas de práctica en un tema y yo tengo más de 10.000 horas de práctica en las finanzas y tengo resultados en estos momentos. Entonces, esa es la diferencia entre un principiante y un experto. Un experto tiene horas en práctica, en experiencia, haciendo las cosas. Yo tengo un portafolio de inversión de hace 20 años. Entonces yo hago inversiones. Por eso soy empresario, porque tengo empresas. Yo no soy empresario porque sí, soy empresario porque tengo varias empresas y en 20 años he creado 2 empresas. Entonces, esos títulos que le colocan a uno que experto, la maestría, yo soy mentor y soy maestro en finanzas porque tengo muchas horas en práctica, son muchos años, ¿sí? Más de 20 años practicando esto, cometiendo errores, detalles. Entonces, muchas gracias, Roger, por esa, eh, por esa reflexión. Entonces, fíjense, ahora vamos a entender un poco la economía. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Espérenme un segundito. Porque aquí, todo esto, yo no soy economista, pero yo sí entiendo la economía. Y eso es lo que yo enseño. Entonces, aquí estamos viendo lo que se llama ciclo económico. Entonces, aquí viene una pregunta importante. ¿Tú sabes cómo funciona la economía? ¿Sabes cómo funciona la economía? Escríbeme sí o no ahí en el chat, por favor. Este tema a muchos les parece complicado, les parece difícil, les parece enredado. Y escríbeme ahí. Perfecto. Entonces, fíjate, yo se las voy a poner facilita. ¿Cómo la entiendo yo, que no soy economista? Ahí es donde vamos a poder lograr juntos entender las cosas. Entonces, en una economía como lo están viendo ahí, son cíclicas, ¿sí? Hay un auge, hay una recesión, hay una crisis, hay una recuperación. Entonces, si tú no entiendes la economía, tú no sabes cómo está la economía de tu país, estés en Estados Unidos, estés en República Dominicana, en Chile, en Colombia, donde estés. O sea, si ahorita yo te pregunto, ¿cómo tú crees que está tu economía en tu país? ¿Tú qué me dirías? ¿Está en auge? ¿Está en recesión? ¿Está en crisis? ¿Está en recuperación? ¿Qué me dirías? Entonces, lo que me están diciendo en el chat es que sí, que es complicado, que es difícil de entender y tienen razón. Cuando se trata de términos y de todo este cuento enredado, que es verdad, ¿sí? De ecuaciones, de cómo calcularlo, que a mí no me interesa eso. Se los digo con honestidad. A mí lo que me interesa es aprender a leer los indicadores económicos para tomar decisiones acertadas, que eso sí he aprendido a hacer yo. Esto se lo voy a enseñar de una manera sencilla, ¿ya?
El auge en una economía se da cuando hay empleo, cuando las tasas de interés están baratas, cuando hay producción, cuando las empresas están creciendo. La recesión es cuando ya hay un bajón en el proceso económico, y la crisis es cuando la producción empieza a tener bastantes problemas, hay desempleo, ¿sí? Y la recuperación, como su nombre lo indica, es eso, básicamente. Hay unas medidas que toman los gobiernos a través del Banco Central, en este caso en Colombia el Banco de la República, en Estados Unidos la Reserva Federal, que hay que estar atentos a eso. Y eso es lo que vamos a ver ahí. Entonces puede ser sencilla entenderla. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya está presente en nuestras vidas, desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos los actores ahí en el sistema económico. Tú y yo hacemos parte del sistema económico del mundo y de nuestro país, de la economía local, nacional, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que ponemos a circular el dinero. El dinero no los gastamos, no los ganamos, no los gastamos, lo ahorramos, lo invertimos, etcétera. Entonces, todas estas transacciones que nosotros hacemos, eso es lo que hace mover la economía. Para eso, nosotros debemos aprender a entender cómo funcionan estos ciclos económicos, cómo funciona el dinero y cómo se da este proceso, cómo, digamos que el dinero en la economía o en la máquina de la economía es como el aceite de esa máquina, ¿sí? Para que ella funcione, necesitamos aceitarla, y ese es el dinero. El dinero, ¿qué pasa? El dinero no existe si la gente no lo hace circular. Si se vuelve escaso, entonces, ¿qué pasa? Ahí viene un tema importante también, que es la oferta y la demanda. Entonces, fíjate que hay dos variables importantes en la economía para que funcione, que es la oferta y la demanda. Esas son las dos fuerzas del mercado. Quien ofrece son aquellos que producen esos bienes y servicios, y quien los demandan son quienes adquieren o compran esos bienes y servicios. Entonces tiene que haber un equilibrio entre esa oferta y esa demanda dentro de ese proceso económico, ese intercambio que se da entre bienes y servicios. Entonces, cuando se aumenta la producción de un país, lo que se llama Producto Interno Bruto de un país, esa es la producción de un país. Y cuando cae, es que cae esa producción. Entonces ahí entran las empresas también, que son las que hacen esa producción, tanto pública como privada. Es muy importante que entendamos nosotros cómo es el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo ya real, lo que está pasando con la economía de Venezuela. Mire cómo ha caído al menos 25%. Ha caído el Producto Interno Bruto al 2020. Una locura. O sea, como nos dimos cuenta, en Venezuela no hay producción. Entonces, en tu economía, si no se produce plata, o sea, si no entra dinero, ¿qué te toca? ¿Qué pasa? Para poder cubrir tus gastos, ¿qué tienes que hacer? Díganme. Endeudarse. Endeudarse. ¿Y qué está haciendo Venezuela? Como no hay producción, entonces ella lo que hace es que se endeuda. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Banco Central, hace emisión de bolívares y lo inyecta en la economía para generar el gasto público. Y eso hace que haya inflación. Entonces ahí viene un tema que no quiero adelantarme, pero mira lo que está pasando. Entonces dice, bueno, eso es Venezuela, pero mira Colombia. Entonces vamos a analizar Colombia. Este es el Producto Interno Bruto. Miren Colombia, por ejemplo, ¿qué pasó en Colombia en el año 99, que fue la última crisis que tuvimos nosotros? No sé si se acuerdan de la crisis del UPAC. La caída fue del menos 5.2%. Entonces, fíjense que se parece a lo que les mostré. Hay un bajo, aquí hay una caída, una crisis, una recuperación económica, ¿ya? Y hay unos picos, ¿sí ven? Mira que todo el gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe fue crecimiento, míralo. Del 2002 al 2007, que fueron los picos donde hubo un crecimiento económico en el país.
Luego vino la crisis de Estados Unidos, pero Colombia sí se afectó, pero no fue tan negativa, que fue la crisis, la burbuja inmobiliaria, pero hubo una recesión, mire, cayó. Y luego Colombia se recuperó. Y de ahí hemos venido cayendo, que yo anuncié en el año 2019 que ya veníamos por una crisis, pero nunca nos íbamos a esperar que iba a ser. Y no es del 4%, porque aquí no se calculó. La crisis es del menos 6.8%. Ahorita se las muestro. Nosotros caímos el Producto Interno Bruto en el 2020 en el menos 6.8%. Entonces, ha sido la peor crisis de la historia del país, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cayó la producción. ¿Pero por qué cayó la producción? Porque cerraron las empresas por las crisis sanitarias. Eso fue lo que sucedió. Entonces ustedes dirán, no, es que eso es en Colombia. No, mira lo que pasó en Estados, este es México. Mira, 2020 menos 10.5. Pero mira, México no venía bien. Mira todos los picos de crisis. La crisis del 2008, la crisis del 94, la crisis del 83. Ha habido muchas crisis. Porque a veces creemos que esta es la primera crisis que hemos tenido. Y mira Estados Unidos, menos 3.5. ¿Sí? Aquí fue la crisis del 2008 y esta ha sido la crisis más grande que ha tenido en la Segunda Guerra Mundial, en 1929, que fue el crack, le llamaron, Estados Unidos, donde la bolsa cayó impresionante. La Gran Depresión. La Gran Depresión, correcto. Y también la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que fue esta, pero mira la recuperación económica que tuvo bastante importante Estados Unidos. Y Estados Unidos ha venido, su economía es buena, pero fíjate, ha tenido picos negativos, mírala. Ha tenido piquitos negativos muy pequeños y esta ha sido también. Entonces ustedes dirán, mira, esta España, mira la crisis de España. Esto ha sido generalizado. Esto no ha sido nada más de que pasó en 2 países, no. La crisis sanitaria tumbó al mundo, así de sencillo. Y es lo que debemos ser claros en este tema. Entonces, fíjate que cuando le muestro allá cómo funciona la economía, fíjate que la economía, los ciclos económicos, es el movimiento de la producción a través de 4 etapas que yo le dije. El auge o el boom, la recesión o la contracción, la depresión o la crisis y la recuperación. Yo tengo que aprender a entender cómo estoy yo, porque es que yo me tengo que alinear de cómo está. Ay, si yo, por ponerse un ejemplo, en Colombia, me voy a devolver. Adivina cuándo fue que yo vendí. Yo empecé a invertir en el año 2000, 2001. ¿Y cuándo vendí? Vendí en el año 2007. Vendí en pleno auge. En pleno auge vendí. Vendí lotes, vendí propiedades que se valorizaron. Aquí en el año 2000, en Valledupar, el metro cuadrado estaba en 7,000 pesos. Yo logré comprar metro cuadrado a 7,000 pesos. A $2, para que el que está hablando aquí. $2 el metro cuadrado de tierra. Y aquí hay muchas personas de Valledupar que me lo pueden corroborar. La tierra no costaba nada. Los bienes raíces estaban por el suelo, porque aquí en La Paz hacían retenes la guerrilla. Valledupar nosotros estábamos, ¿cómo le llamaban? Estábamos presos. Secuestrados. Estábamos secuestrados dentro de la ciudad. Yo viví eso en carne propia aquí en Valledupar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí la tierra se desvalorizó. La gente quería vender su finca, quería irse del país. Y en ese año, entre el año 99 y el año 2000, la gente se fue para Estados Unidos. La gran mayoría de la gente se fue del país y sacó su dinero y empezaron una nueva vida en otros países. Entonces, ¿qué sucede? Si el que no entienda la economía, ¿cuándo sabe cuándo comprar y cuándo vender? No sabe. Yo compré barato y vendí caro y gané mucho dinero en los bienes raíces en ese tiempo, porque compré en el 2001, 2002 y vendí en el 2007, 2008. Entonces, esa es la clave de esto. En las crisis es donde hay que aprovechar para hacer las compras, para hacer las inversiones. Pero hay que saber, hay que entender, porque esta crisis es diferente. Acuérdense también, hay que entender un poco. Entonces, me van copiando, o sea, de lo que yo estoy haciendo, de lo que les estoy diciendo. Si ven que no es difícil de entenderlo, no es difícil si ya lo ponemos en la práctica y lo vemos de manera muy sencilla. ¿Cómo hacer este análisis? Utilizando la variable del Producto Interno Bruto. Tú lo que tienes que saber es cómo está el Producto Interno Bruto en mi país. Averíguate eso. En Colombia está en el menos 6.8.
Averíguate en tu país cuánto está el Producto Interno Bruto actualmente, cuánto cerró en el 2020, cómo va este trimestre. Eso se calcula por trimestre. Ahí vas a poder observar estos ciclos económicos y poder saber dónde estamos ahora. Si estamos por encima o por debajo, o cómo está ese ciclo. Entonces, la característica de la fase del auge es donde se producen ganancias en auge, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad monetaria, que son los bancos centrales, en este caso, bajan los tipos de interés para promover a que la gente invierta. Bajan los tipos de interés. Entonces, tienes que preguntar, ¿el Banco Central cuánto tiene el tipo de interés? En Colombia está en el menos 0.75%, en Estados Unidos está en el 0.25%. Entonces hay que entender eso. ¿Para qué sirve eso? Ay, eso me pone barato el crédito. Entonces eso me incentiva a mí a endeudarme a largo plazo para invertir y yo puedo ganar. Entonces te incentiva, o sea, incentiva la demanda del crédito, de los préstamos, con el objetivo de animar a la gente a que se meta en proyectos grandes. Ahí es donde las grandes constructoras llegan. Mira lo que pasó en Valledupar en el auge de la construcción. Porque esos proyectos de inversión se vuelven rentables. ¿Por qué se vuelven rentables? Porque los costos de los créditos son bajos. En un momento donde los créditos son caros, posiblemente esos proyectos no son viables. Entonces, fíjate que eso es lo que yo debo entender. Ahí es donde yo puedo comprar en planos, que le dicen, comprar proyectos de inversión en auge, pero yo no puedo comprar proyectos de inversión en recesión o en recuperación o en crisis, que ese es el error de las personas. Uno tiene que saber, no, pero es que a mí me fue bien, pero ¿te fue bien en qué momento? A veces hay personas que hacen las cosas hasta sin darse cuenta y de chiripazo, de chiripazo coronan. Pero esos chiripazos a veces no son todo el tiempo. Entonces, fíjate que luego viene un estancamiento en el proceso de la economía, ahí suben las tasas de interés, hay inflación, ¿sí? Se frena un poco el tema de los precios, ¿ya? Y hay dificultad para refinanciar la deuda, ¿ya? Hay poca liquidez en ese momento económico. Hay desapalancamiento financiero, o sea, los costos de la financiación, es decir, los intereses están superior a la rentabilidad de la inversión, mientras que en auge hay un apalancamiento financiero poderoso, que es que la rentabilidad de la inversión es superior al costo del financiamiento, es decir, a los intereses. Ahí es donde se puede utilizar el apalancamiento o la deuda para comprar. Entonces, yo tengo que aprender a entender eso de una manera práctica. Fíjate que se lo estoy mostrando de una manera muy sencilla. Y luego viene primero el auge, después el estancamiento, después viene la fase de recesión. Ahí es la caída del PIB. Ahí es donde ahí fue donde llegamos nosotros en estos momentos. Y cuando 2 trimestres consecutivos caen, y ahora les voy a mostrar qué significa eso. Mira, en Colombia, los trimestres se calculan así. Cuando 2 trimestres caen consecutivamente, este es el primer trimestre. Mira, aquí cayó. Esto es enero, febrero y marzo en Colombia. Caímos, mira, hay una caída al menos 6%, pero todavía estábamos positivos. Pero entraron las cuarentenas. ¿Cuándo entraron fuertes las cuarentenas? Abril, mayo y junio. Mira que la caída brava que tuvimos, menos 15 y pico % en el segundo trimestre. Ya aquí se consideraba recesión económica. 2 trimestres consecutivos negativos abajo, recesión económica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les estoy mostrando. Fíjate que en práctica les estoy mostrando cómo funcionan los ciclos económicos. Veníamos de un auge, entre comillas, en el 2019. Entre comillas, ¿por qué veníamos de un auge? Porque mira, veníamos del 2016 y tocamos un pico aquí, que fue 3.6, y aquí nos empezó a bajar un poquito y ya, ¡pum!, hubo la caída. ¿Sí ves? O sea, veníamos un auge del 2018, entre el 2018 y primer trimestre del 2019, y ya hubo una caída. ¿Sí ven que se parece a lo que les mostré? Y a una caída, ahí es una recesión. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y ahora en qué estamos, Fito? En Colombia, ahorita podemos mirar los demás países. En recuperación estamos. Ya estamos en recuperación y les voy a explicar por qué. Entonces fíjate que en recesión el Producto Interno cae, ¿sí? Dan lugar a quiebras de empresas. Hay un alto endeudamiento.
Hay alto desempleo. La tasa de desempleo hay que medirla porque eso es un indicador que te ayuda a saber cómo estamos. Existen dificultades para hacer frente a los compromisos con los acreedores. Hay alto desempleo, hay despidos, hay quiebras, hay reestructuración empresarial. Todo el mundo se mete en todo este tema de reestructuración de pasivos y las leyes estas de quiebra en Colombia y en el mundo. Puede haber deflación. En Colombia hubo deflación en el segundo trimestre. O sea que la inflación fue negativa. Ya ahí estuvimos nosotros en ese hueco, como lo ven allá lejos. Y ahora estamos en recuperación económica. ¿Cómo se dio la recuperación económica en este país? No se dio por la producción, se dio por el endeudamiento del país. Colombia pidió 30 billones para poder dar las ayudas, para ayudar, para darle plata de las nóminas a los empresarios, para todo el ingreso solidario. Y en todos los países, Estados Unidos, en todos los países hicieron lo mismo porque la producción cayó, porque todo estaba cerrado. En recuperación, los procesos de reestructuración y de quiebra empiezan a aumentar, que es lo que está pasando ahorita, porque es como cuando pasa un huracán. Cuando pasa un huracán, deja el desastre y empieza el tema de la reconstrucción. Hay desempleo al principio de la recuperación, empieza desempleo, pero aquí es la gran oportunidad. O sea, aquí las tasas de interés se mantienen bajas como están en Colombia. El Banco de la República la tiene en el 1.75. Hay peligros de inflación, eso sí, como lo están viendo. Después que la inflación sea controlada y la demanda de los créditos y los préstamos para financiar esa inversión ceden, entonces aquí es lo que yo quiero que analicemos juntos, porque no solamente está pasando en Colombia. Ya esto, mira, ¿por qué yo le digo que estamos en recuperación? Porque llegamos al segundo trimestre en el 2021, en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, llegamos al 1.1. O sea, ya salimos del hueco, como dicen. Usted dice, no, pero es que eso fue en Colombia. Miren Estados Unidos, fue peor. La caída fue más bárbara. Miren, 31 puntos, pero como dicen, hubo un rebote. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el endeudamiento de parte del Estado fue mayor. Y allá las políticas sanitarias la tomaron no tanto como acá. Acuérdense que Trump dijo que no iba a cerrar. Entonces, pero fíjense que ya empezó aquí y ya la economía de Estados Unidos está en el 6.4 en este momento, en el primer trimestre. Pero ya vimos que la inflación está en el 4.2. Entonces la inflación está creciendo. Entonces, eso es lo que yo le digo. Aquí lo que tenemos es que estar analizando. Esto es una foto de Colombia. Miren 4.5, miren 6.8, miren cómo cayó, cómo ha sido el ciclo económico desde el año 76 que yo nací. Hace 45 años, mira cómo se empezó a comportar la economía de Colombia. Entonces, esto es lo que le llaman ciclos económicos. Esto, para arriba, para abajo. Esto es lo que le llaman crisis. Esto es lo que le llaman recuperación. Entonces, lo que quiero es que, si se dan cuenta, esto es otra crisis, miren. Y aquí esta fue la crisis del 2008 y esta ha sido la crisis más brava que hemos tenido. Fito, cordial saludo y a todos los participantes. Miren, en épocas de crisis profundas, lo que determina la teoría económica es que los gobiernos tienen que hacer inversiones, porque las recesiones profundas significan cuando la economía se queda quieta. Eso es como cuando un carro se queda sin batería y para prenderlo hay que empujarlo. Eso es lo que se llama teoría keynesiana. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos reactivaron la economía del mundo con algo que se llamó el Plan Marshall, que fue invertir muchísimo dinero en Europa para que la economía cogiera movimiento. Entonces, en situaciones como las que se han vivido ahora o como las que estamos viviendo, donde las economías se quedan casi que con las 4 llantas espichadas, los gobiernos tienen que invertir para reactivar las economías. Y entonces el gran dilema es si los gobiernos se endeudan para invertir, para reactivar la economía, pero entonces al endeudarse empiezan a crear condiciones inflacionarias. ¿Y qué pasa si la pandemia se prolonga y disparan las inflaciones y el motor al carro no le prende con el empujón?
hay casi fórmulas en la economía que son como establecidas, como cuando a un paciente se le para el corazón y le reaniman el corazón artificialmente, más o menos eso es lo que ocurre con la economía. Gracias. No, gracias, Álvaro. Fíjate que esa es la idea, que podamos hacer un análisis juntos. Muchísimas gracias por tu aporte, porque es así. Entonces, fíjate que los gobiernos les toca tomar medidas, inclusive a nosotros como inversionistas y empresarios nos toca también dar, nos toca apoyar todo esto. Yo lo he hecho. Nosotros con los negocios que tuvimos, nosotros no hicimos despidos, nosotros estuvimos dispuestos a aguantar hasta el final, ya, con tal de apoyar, porque dijimos, no, a 7 años de abundancia que tuvimos en el hotel, por ejemplo, y ahora que estamos en crisis, entonces vamos a sacar a todo el mundo porque las cosas, porque nos da miedo, no, vamos a aguantar con todo el mundo y gracias a Dios ahí vamos recuperando las cosas. Entonces todo el mundo tiene que poner. Lo que más afecta a una economía es las decisiones que nosotros tomamos, la decisión que tú y yo tomamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tomaron la decisión de enviarle dinero a cada ciudadano, $1,400. Y adivina qué, el gobierno nunca pensó que esa es la decisión que iba a tomar. ¿Qué decisión tomaron los ciudadanos americanos? No trabajar. O sea, no consiguen trabajadores. ¿Y qué están pasando? Están aumentando los salarios para incentivar a que el trabajador venga a trabajar en la empresa. ¿Por qué? Porque él dice, ¿yo para qué voy a trabajar si me están dando $1,400 y el salario mínimo está en $700, $800? ¿Yo para qué voy a trabajar? Yo me quedo en mi casa viendo televisión y que me manden mi platica acá y me la gasto. ¿Por qué está impulsando la inflación en Estados Unidos? Por las decisiones que estamos tomando los seres humanos. Entonces, en Colombia, el gobierno tomó unas medidas y se dio cuenta que se endeudó demasiado para poder apoyar todo esto, independientemente de lo que creamos, sí o no. ¿Y qué propuso? Hey, hagamos una reforma tributaria para recaudar más, o sea, más producción para mí o más ingresos para mí. Porque en tu casa y en mi casa, ¿qué pasa cuando nos bajan el sueldo o nos bajan los ingresos? Bajamos los gastos, pero en Colombia no se pudo hacer eso. Aquí bajaron los ingresos y tocó subir los gastos para poder ayudar a todo el mundo. El 4 de mayo, que fue esta lámina que les pongo, mira, el país que más devaluación del peso ha tenido, 10.22, después le sigue Argentina. Entonces, mira las consecuencias que está teniendo lo que nosotros hacemos, no solamente lo que hace el gobierno, sino lo que hacemos los ciudadanos. Todos estos desmanes que estamos haciendo que el país pierda competitividad y perdamos más plata todos, porque para reparar todo lo que dañamos, ¿quién toca pagarlo? El Estado. ¿Y de dónde lo va a sacar? Con deuda o con impuestos. Porque es que la gente cree que el Estado, yo no sé de dónde saca la plata. El Estado, la plata del Estado son los impuestos que pagamos los colombianos. Ese es su ingreso. El sueldo tuyo te lo paga, el que tiene sueldo se lo paga un empleador. Y si esa empresa cierra, ya no tiene sueldo. Y si eres inversionista, te lo paga tu inversión. Pero, por ejemplo, en el caso mío que tengo locales comerciales, pero si ya nadie necesita locales comerciales, ya yo no tengo inversión. Entonces, esto tenemos que ser conscientes que todos aportamos, que cada uno de nosotros tenemos que poner un granito de arena en la economía. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjate qué está pasando. Por ejemplo, en Colombia, esta Filmina se la traída. En Colombia, en el 2020, hubo un aumento del precio de la vivienda. Entonces, los activos se están inflando. ¿Por qué les traigo esto? Porque uno creería, yo personalmente creía que esto iba a caer. Todo el mundo decía, no, ahorita va a quedar como huevo los bienes raíces. Todo el mundo va a salir a vender. Y mira que no pasó así. ¿Por qué? Porque la gente no está vendiendo. ¿Por qué no está vendiendo? Porque está valorando su casa. ¿Por qué no está vendiendo? Porque el gobierno lo está apoyando en que le dio alivios a los créditos por la crisis sanitaria. Entonces, eso son cosas que no se contemplan. Son variables que se le sale de las manos. Uno diría, no, que pasó nada más en Colombia. Miren Estados Unidos. El precio de la vivienda de Estados Unidos, ¿para dónde va? Para las nubes, mire. También está igual. Y si nos vamos para todos los países, está lo mismo. Está creciendo. Hay una inflación del consumo, pero hay una inflación de los activos también. Entonces, en Colombia la inflación del consumo, que es el IPC, está en el 1.16, que esto lo vamos a analizar. Está en el 1.16. Pero mira lo que está pasando. El precio del metro cuadrado a nivel América completo subió un 2.2.
No solamente en América, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Europa también. También subió. Míralo acá. Entonces, el metro cuadrado más caro en Mónaco está el metro cuadrado más caro del mundo. En Reino Unido es el segundo metro cuadrado más caro del mundo. Y en Estados Unidos es el tercer metro cuadrado más caro del mundo. Y Colombia es el metro cuadrado más barato del mundo, miren. Entonces aquí hay una gran oportunidad. Lo que hay es que saber interpretar y saber buscar cómo yo encuentro esa oportunidad. Aquí hay unos indicadores muy buenos que les quería mostrar. Mira el desempleo cómo está, 14.20. Mira el IPC, de pronto en Colombia está controlado, porque estuvo en el 2020 todo en el 1.61, pero mira que ya en abril ya está en el 2.16. ¿Sí me hago entender? Y lo que va corrido está en el 1.95. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que está aumentando la inflación. Está aumentando la inflación en Colombia. En Estados Unidos, exactamente lo mismo. Miren cuánto estuvo en el 4.2. También aumentó la inflación. Y las tasas de interés del banco allá federal o la Reserva Federal está en el 0,25%. Y los créditos hipotecarios a tasa fija están en el 2.875%. Entonces, si la inflación está en el 4 y las tasas están en el 2, era lo que yo le decía. ¿Ya? Eso se llama apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque la deuda, el crédito, las tasas de interés me valen menos que la producción de ese bien. Entonces, ahí es donde tenemos que aprovechar y ahorita ya les comentaré un poco de cómo funciona. Entonces, mire, vamos a trabajar esas 3 estrategias que les propuse y la primera estrategia es cómo afrontar la pérdida del poder adquisitivo, porque si esto se nos está volviendo se está encareciendo todo, entonces, ¿cómo protejo yo mi patrimonio si lo tienes? ¿Ya? ¿Cómo protejo yo mi patrimonio? Entonces, lo primero es, ¿cómo afronto la pérdida del poder adquisitivo? Entonces, cuando se genera una repentina inflación, como está pasando en Colombia y en Estados Unidos, o una hiperinflación, como está en Venezuela y está en Argentina, ¿sí? Los incrementos de los ingresos y los salarios no logran ser suficientes para compensar los aumentos del mercado. Entonces, el constructor, que ustedes me decían que es una fuerza poderosa, si el cemento le vale más, si el hierro le vale más, si el acero le vale más, si la madera le vale más, ¿qué le toca? Aumenta el precio de la vivienda. ¿Y eso qué es? Inflacionario, porque se sopla o se infla, por eso es que hablan de burbujas, se infla el precio de la vivienda o de los bienes raíces. Entonces empieza a haber inflación no solamente en el consumo, sino en los activos, que es lo que yo estoy viendo y es lo peligroso. Yo estoy viendo que se está inflando los activos, tanto los activos financieros como los activos reales o los bienes raíces. Se está inflando. Por esto le podemos llamar una burbuja del todo, porque todo se está inflando. Absolutamente todo se está inflando. Hablábamos de burbuja inmobiliaria, ahora podemos hablar de la burbuja del todo. Ahí todo puede ser una burbuja y puede estallar, porque se está inflando los precios de todo. Ahí se produce, en ese caso que le estoy diciendo, donde no compensa el ingreso, el sueldo o el ingreso de tu empresa o la facturación de tu empresa, no compensa o no logra ser suficiente compensar los aumentos del mercado, se produce la pérdida del poder adquisitivo. O sea que con el mismo dólar ya no doy para comprarme ese café. Ya necesito 1.2 dólares. O con los mismos 1,000 pesos ya no me puedo comprar el tinto. Necesito 1,500 pesos para comprarme el mismo tinto o 1,200 pesos para comprarme el tinto. Y hay países que se duplicaba los precios por día, como Venezuela. O sea que tú un tinto hoy lo comprabas en 1,000 pesos o en $1 y mañana lo comprabas en $2 y pasado lo comprabas en 3 y pasado en 4 y cuando eso se volvió una locura. En Venezuela el salario mínimo en Venezuela está en 2.5 dólares, pero en plata venezolana son 10 millones de bolívares con los subsidios y todo lo que ellos le dan. Es más, lo incrementó Maduro en el 300% el salario mínimo
ahora en el último año. Pero eso no alcanza, es lo que les estoy diciendo. No logra, no es suficiente para compensar el aumento en el mercado. Ahí viene la pérdida de poder adquisitivo, es decir, disminuyes la capacidad de compra que tienes tú como individuo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese ingreso, esos sueldos que tú tienes ya no te alcanza. Entonces, la peor estrategia en este escenario, adivinen cuál es. ¿Cuál creen? La peor estrategia es ahorrar. Ustedes me dirán, ¡ay, Fito, pero cómo así! ¿Y ahora qué vamos a hacer? La peor estrategia es ahorrar, porque tus ahorros se van enfumando, se van perdiendo. Entonces, la mejor estrategia en este escenario es invertir, pero invertir en activos productivos que generen ingresos. Ojo lo que les estoy diciendo, porque invertir no es comprar una vivienda para mí, invertir no es comprar un carro. Eso es comprar un activo, pero ese activo es improductivo. Entonces, la recomendación no es comprar activos improductivos. O sea, puedes comprar locales comerciales, pero todos están desocupados y tienes que pagar la administración del centro comercial, tienes que pagar el predial, tienes que pagar el mantenimiento, tienes que pagar celaduría. O sea, más bien te gasta plata todos los meses. Esa no es la mejor estrategia en estos momentos para afrontar la pérdida del poder adquisitivo. La inversión que yo le estoy hablando es un activo productivo que genere ingresos, se los estoy recalcando, que genere ingresos recurrentes, y que esos ingresos se aumenten o sus aumentos sea indexado por la inflación. ¿Qué activos conoces tú en estos momentos que produzcan plata y que su ingreso sea indexado por la inflación? ¿Cuál conoces? Dime. Fito, permíteme una opinión sobre eso, corta. Sí, habla claro. Álvaro para los que me están escuchando. Por ejemplo, Hola. Invertir en tierra sería malo, pero invertir en ganado sería excelente. En el último año, el ganado ha casi que triplicado su valor. ¿Por qué? Porque en el mundo entero hay desabastecimiento de alimentos. De hecho, los inventarios ganaderos nacionales se han caído. Entonces, invertir en tierra sería malo, pero en ganado es muy bueno, sobre todo en ganado de carne. Claro, pero ¿por qué? Porque el ganado te produce ingresos, ¿cierto, Álvaro? Sí, señor, porque es muy líquido. Ahí está. Se vende rápidamente porque es comida. Claro que sí. Correcto. Perfecto, entonces fíjate que lo estamos aclarando y la idea es que lo construyamos en todo. Yo no tengo la verdad absoluta y lo estamos construyendo en todo. Yo les estoy dando unas ideas, unas exposiciones para que ustedes analicen y tomen sus conclusiones. Entonces ahí viene el tema poderoso de la primera estrategia. ¿Cómo afrontar la pérdida del poder adquisitivo? Si te dedicas a ahorrar, vas a perder mucha plata, pero si inviertes y que esa inversión que tú hagas produzca plata, te va a ir bien, así la inflación suba. Ahora, la pregunta que les estoy haciendo, ¿qué activos conocen ustedes? Bueno, pero vámonos a enfocarnos. Aquí nos dijo Jaime, viene raíces, pero ¿por qué? ¿Por qué viene raíces, Jaime? Alza el micrófono. Buenas tardes a todos. José Luis Nigrinis. Hola, José. Escuchándolos, de verdad que es muy interesante todos los aportes que han hecho todos los amigos que están conectados. Escuchándote hablar sobre el tema de la peor estrategia sería en este momento ahorrar, la mejor es invertir en activos productivos. Me salta una duda. En este momento, si donde de pronto hay dificultades de inversión, porque ahorita salir uno a invertir, hay muchas empresas con inconvenientes, hay dificultades como para generar uno emprendimientos o hacer algunas inversiones. En este momento hay como dificultad para eso. ¿Cómo ves tú el tema de pago de deuda? En vez de realizar ahorros, ¿cómo ves tú el tema o cuál es tu opinión acerca del pago de deuda, por ejemplo? Bueno, esa pregunta es espectacular. Tenía que ser mi socio, sea José Luis Nigrini. Mira, José, esa es una gran pregunta. Mucha gente me dice, Fito, ¿qué hago con la plata? ¿O invierto o pago deudas? Y ahí viene una decisión poderosa y tomen nota. Si los intereses que estás pagando tú en estos momentos, si son superiores a la posible inversión, al retorno de la inversión que piensas hacer, la mejor inversión es pagar la deuda, porque te vas a ganar esos intereses. Entonces, para mí, José, pagar deudas
es invertir. O sea, para mí, invertir es igual a pago de deudas cuando se cumple esa condición que te estoy diciendo. Entonces, fíjate que ahí está donde podemos colocar el dinero. En vez de tenerlo ahorrado, pago deuda y esa deuda se convierte en una inversión. O compro un activo que me genere ingresos, ¿sí? Y que se indexe por la inflación. Entonces, ahí vas a ganar mucho dinero. Hola, Jaime Cotes. Jaime es un águila inversionista, ya es un hombre que ha venido, tiene el programa Lea encima, como dice, y tiene también Mentor Finanza. Hola, Jaime. Hola, lo que no sé por qué no se escuchaba. Es que si hablando de inversiones que también los ingresos vayan de acuerdo a los índices de precio del consumidor, me parece los bienes raíces, porque si sube la inflación, sube el costo de vida, también suben los arriendos. Claro que sí, los arriendos, ¿por qué es el incremento de los arriendos? Por la inflación. Por la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que tus ingresos van a subir si la inflación sube. Entonces, ese es el tipo de inversión que yo les estoy hablando. La segunda estrategia, ya estamos terminando. ¿Cuáles son los activos que más sufren en un entorno de hiperinflación? ¿Cuáles son los activos que más sufren? ¿Cuál creen? Los activos improductivos, los que no producen nada, son los que más sufren, ¿ya? Todos los que producen ingreso o renta recurrente son los que no sufren. Entonces, tenemos que ir pensando qué activos, y lo que dijo José, espectacular, la deuda puede ser una muy buena oportunidad. Y si esa deuda es tóxica, como dice un alumno mío de La Guajira, que él habla de deudas tóxicas. ¿Qué son deudas tóxicas? Deudas que no te producen absolutamente nada, las tarjetas de crédito, los créditos de consumo, las platas que tú sacaste prestadas que no te sirven, no te producen dinero. Eso hay que recogerlo ya, eso hay que recogerlo absolutamente ya. Ahí es donde hay que poner la plata, no en ahorros, porque si sigue subiendo la inflación, tus ahorros se van a perder. Entonces es muy importante eso, que tengamos. Y la estrategia es eso. La producción para mí es igual a educación. Entonces ahí viene una estrategia. Edúcate. ¿Cómo te aumenta la producción? A través de la educación financiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vas a tener unos nuevos horizontes. Por ejemplo, una persona que sepa, que conozca cómo invertir en acciones, va a ganar dividendos, va a ganar valorización. Ahorita nos lo decía una persona que intervino, que él invertía en corto. Eso tiene que saberlo hacer. Ya tiene que saberlo hacer bien hecho. Yo nunca en mi vida lo he hecho. Entonces, él hace esas inversiones en corto. Negocios, propiedad intelectual, escribir un libro y venderlo, por ejemplo. Eso se hace con conocimiento. Hacer un ebook, colocarlo en Amazon y que se venda en automático. El conocimiento, la educación es una gran inversión, ¿sí? Y todo lo que esté por encima de la inflación. O sea, que si tú tienes un ahorro y no está por encima de la inflación, lo que te estás ganando, estás perdiendo plata y mucha plata. Entonces, esa es la segunda estrategia. Edúcate financieramente. Y tercero, ¿dónde refugiarme para proteger mi patrimonio? Tú tienes un patrimonio en este momento. ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto ante una hiperinflación? ¿Qué hago? Entonces, activos que generen ingresos. Invertir en activos productivos, ¿sí? Y también comprar commodities para conservar el valor. Esos son improductivos como el oro, la plata, ya, pero conserva el valor. Obras de arte, todo este artículos que conservan el valor, ya, también los puedes tener. ¿Por qué? Porque no pierden ese poder adquisitivo. No, en el futuro lo vas a poder vender o al mismo precio que lo compraste o superior. Entonces, ¿cómo vas a protegerlo también? Teniendo empresas patrimoniales. Ahí vas a poder proteger tu patrimonio. Fideicomisos, tener tu capital en fideicomisos. Ojalá en el exterior, ojalá en Isla Caimanes, por allá. Ojalá no tengas todo en tu país, si en el país que estés, ¿sí? Tratar de sacar un poquito de capital hacia otro país y ojalá sea líquido. Entonces, eso es lo que yo hoy les quería contar con respecto a lo que tiene que ver
con el tema de la economía. Entonces, y con el tema este que estamos trabajando, pero hay un tema importante y fue el tema que arrancamos. ¿Cómo funciona la economía? La economía funciona o con crédito o con dinero. Si tú no produces más, te toca endeudarte. Un país, si no produce más, si la producción le baja como Venezuela, le toca endeudarse. Entonces, hay deuda a corto plazo y hay deuda a largo plazo. Hay unos ciclos de deuda. Así como funcionan los ciclos económicos, funcionan los ciclos de deuda. Entonces, la causa principal de los ciclos económicos, adivinen quiénes son. La causa principal de los ciclos económicos somos nosotros, las personas, las decisiones que tomamos. Personas sin conocimiento económico o sin conciencia son las que causan las caídas de las economías. ¿Sí ven? Y las personas educadas financieramente y con conocimiento económico son las que crean los auges económicos. Entonces, aquí hay una palabra muy clave. La productividad es igual a conocimiento. Entre más conocimiento tengas, más productividad vas a tener. Entonces, ¿cómo afrontar todo lo que está pasando en Colombia? Hablándolo yo como dando como unas recomendaciones al país y a ustedes como empresarios. Austeridad. Si te bajaron los ingresos, baja los gastos. Reduce los gastos hormiga. Deje de comprar pendejadas. Si no tienes cómo pagar eso, austeridad. Segunda recomendación, impuestos para Colombia, sacándole recursos a los más ricos. Eso es un camino que Colombia tiene que hacer, aumentar los impuestos a los más pudientes, porque lo que sí no puede hacer el país es cobrarle impuestos a los pobres, porque eso sería una cosa que inconcebible, ¿cierto? Y todos estamos de acuerdo con eso. Otro camino, imprimir más plata, o sea, que Colombia se endeude más y los países, Estados Unidos, todos los que estamos aquí, que yo sé que no estamos en el mismo país, imprimir más plata, expansión cuantitativa, utilizar los bancos centrales como hizo Venezuela. Y Venezuela, el gasto público de Venezuela, ¿quién cree que se lo paga? El Banco Central. Maduro va al Banco Central y se imprime tantos trillones de bolívares y con eso paga todo el gasto público y así está haciendo. A través de bonos soberanos y crearon una moneda digital y ahí se han ido defendiendo ellos frente a eso. Fíjate que de esa manera se podría hacer. Entonces la recomendación es no dejar, ojo, que la deuda aumente más que los ingresos y hacer que todo lo que más podamos, tú y yo, que ahí nosotros tenemos que exigirnos más a nosotros que al gobierno. Nosotros le pedimos al gobierno cosas que nosotros no hacemos por nosotros mismos, por favor. Exígete tú, exígete ser excelente, exígete ser el mejor en lo que haces. Eso es lo que debemos hacer y no pedirle al gobierno nada, no pedirle al gobierno educación, no pedirle al gobierno plata, no pedirle al gobierno ayuda. Que tú aumentes tu productividad. ¿Cómo lo haces? A través de tu conocimiento, por favor. Ese es el mensaje que te quiero dar hoy. Hacer todo lo que podamos para aumentar la productividad, montar empresas, montar emprendimientos, vender más, exportar tus servicios. ¿Sí? Al final eso es lo que importa en una economía. De esa manera hay prosperidad económica. La deuda no puede aumentar por encima de lo que permite nuestra productividad. Eso ha sido el error grande que hemos tenido. En esto Colombia ha cometido ese error. Nosotros ya estamos endeudados por encima del 70% del Producto Interno Bruto. Y ustedes dirán, no, y Estados Unidos está por el 127% endeudado de su Producto Interno Bruto. La deuda de Estados Unidos es superior a lo que produce. Entonces, endeúdate solo lo que generas en un año. Esa es una fórmula, se las voy a dar. ¿Cuánto tú te puedes endeudar en estos momentos? Multiplica cuántos son tus ingresos por 12. Hasta ahí te puedes endeudar. Máximo tu endeudamiento debe ser un año de tu ingreso. No puede ser más. Entonces, si tú te ganas 1 millón de pesos, tú no puedes sacar un préstamo, un crédito por encima de 12 millones de pesos. Y los pagos mensuales de esa deuda no pueden superar el 20% de tus ingresos. Y ahí es donde pienso yo que tienes que empezar a generar conciencia.
La inflación es el mejor plan de negocio para los gobiernos. Y ustedes me dirán, hombre, Fito, tú estás loco. Claro, aumentar la inflación a los gobiernos que están endeudados les conviene porque les baja la deuda sin pagarla. Para algunos gobiernos están mirando esto como su plan de negocios. Y como a Colombia, por ejemplo, no lo dejaron los colombianos aumentar los impuestos, bueno, el gobierno va a coger el camino de la inflación, porque la inflación es un impuesto oculto. La inflación es un impuesto oculto, no se lo digan a nadie. Ya. Entonces, la inflación de los precios del consumidor y la inflación de los activos son diferentes. El que nosotros medimos por el IPC es del consumo, pero si ustedes se van aquí, ¿a qué está pasando con los activos? Están aumentando de una manera exagerada por encima de la inflación del IPC que calculan en los países. Por eso es que yo le llamo la burbuja de todo. Esto puede estallar. Entonces, comprar activos que puedan inflarse dramáticamente debido al precio de ese activo es una buena idea, que es lo que yo les estoy proponiendo. Entonces, la estrategia de los gobiernos es subir los impuestos a través de reformas tributarias. Vender sus activos posiblemente pueden ser otras, que no es tan de pronto tan popular. Y aumentar la inflación. ¿Qué podemos hacer? Alinear, por favor, nuestros intereses a los de los gobiernos. Tu plan debe estar alineado a lo que ellos quieren. Tienes que investigar qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que a ellos más les conviene para tú colocar tu plan de acción alineado a los gobiernos. Y el plan de todos los gobiernos ahorita es la inflación. Bueno, ya terminamos. Ahí nos demoramos un poquito. Ya terminamos. Y quiero decirte también que yo soy Fito Cotes, el entrenador líder en Gym Financiero. Y recuerda que la riqueza es mejor medirla en tiempo que en dinero. Les mando un abrazo y gracias por asistir a mi webinar. Chao. Gracias, Fito.